Muy buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos nuevamente en nuestros acostumbrados webinars. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Edixon Ruino Espina para hablarnos acerca de la distrofia de Emery-Deyfus. Esta es una patología poco frecuente que se caracteriza por la debilidad muscular en contracturas y problemas cardíacos. Antes de dar inicio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como @coldistrofia y desde allí nos ayuden a compartir el contenido que constantemente estamos publicando. Recuerden, entre más nos viralicemos, más le podemos llegar a personas que lo requieran. De igual forma, si quieres ampliar la información acerca de la distrofia muscular, puedes dirigirte a nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org. Este webinar está siendo transmitido vía Facebook Live y vía Zoom. Les recordamos que durante toda la transmisión nuestros chats estarán abiertos para que a través de ellos dejes tus dudas e inquietudes, y las cuales serán resueltas inmediatamente finalicemos con la conferencia. Saludamos a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica. No siendo más, damos la bienvenida al doctor Edinson, médico fisiatra, quien es coordinador académico y profesor del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Instituto Roosevelt. Doctor Edinson, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Adelante, el micrófono es todo suyo. Para todos ustedes, muy buenas tardes. Igual, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Distrofia Muscular por la invitación. Y pues hoy vamos a tocar un tema que pues usualmente no se toca mucho en las distrofias. Es una de las distrofias, podríamos decirlo, rara entre las raras. Ya vamos a abrir aquí la presentación. ¿Se ve aquí la presentación ya? ¿Sí se ve? No. No me oyen, ¿se ve? Sí, discúlpame. Él no, la pantalla todavía se ve en blanco, o sea, se ve ¿Va a como un ser cuadrito en blanco? blanco. Sí, señor. Ah, este momento, porque aquí estoy dando compartir, yo creo que ahora sí. Ahora sí ya se ve, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Listo. Entonces, igual es una distrofia, pues como estábamos hablando, rara entre las raras. Y teniendo en cuenta que todas estas condiciones son raras, muchas veces no son fáciles de diagnosticar, se pasa por una odisea diagnóstica importante y hay un desconocimiento, y es un desconocimiento generalizado de la patología, muchas veces ni siquiera no solo en Latinoamérica, sino en distintos sitios del mundo, y uno revisa literatura de otros países y habla que un paciente con una distrofia de Emery-Dreifuss puede pasar por una odisea diagnóstica y puede tener por lo menos unas 15, 20, 30 citas médicas para poder llegar muchas veces al diagnóstico debido a este desconocimiento y muchas veces a la escasa sensibilización que hay con respecto a esta patología. Entonces, esta es mi declaración de conflictos de interés. Igual yo, pues, he trabajado como speaker con varios laboratorios que tienen que ver principalmente con enfermedades neuromusculares y con manejo de rehabilitación y toxina botulínica. He trabajado en algunos proyectos como advisor con el Instituto de Evaluación en Tecnologías en Salud acá en Colombia, y con el grupo de enfermedades huérfanas en el Ministerio de Salud también he estado como representante de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación en todo lo concerniente a aprobación o lineamientos para nuevas moléculas para principalmente enfermedades neuromusculares que afectan pacientes en la edad pediátrica. Hago parte del Comité de Ética Hospitalaria del Instituto Roosevelt y también hago parte del capítulo de rehabilitación neurológica, rehabilitación infantil y bioética de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Y pues el contenido de esta charla tiene una finalidad únicamente educativa. Aquí no vamos a estar hablando de ningún producto farmacológico específico, y el objetivo principal va a ser dar una información relevante a pacientes, familias y estudiantes, que también sé que hay estudiantes y otros profesionales conectados sobre una patología específica que es la distrofia de Emery-Dreifuss.
Y esta es la declaración de intención pedagógica y es como vamos a desarrollar esta sesión y es mediante la metodología de preguntas-respuestas. Igual no se preocupen que solo yo no le preguntaré a nadie del auditorio, sino me preguntaré yo mismo y me responderé yo mismo. Pues intentaré resolver las inquietudes más frecuentes sobre la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Y pues bueno, ya después y sin tanto preámbulo, comenzamos. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que suele surgir es ¿qué es la distrofia de Emery-Dreifuss? Pues que muchas veces se toma como un término genérico y piensan que todas las distrofias son exactamente iguales. Y esta pregunta es muy frecuente y es qué es esta distrofia? Y en primer lugar, es una patología que hace parte de las distrofias musculares que en total hay 9 y todas están subdivididas en distintos subgrupos. Es una enfermedad que tiene un origen genético, que es neurodegenerativa, que es sumamente rara y que es claro que aunque hay un subdiagnóstico, igual su incidencia es muy baja. Miren que estamos hablando de 1 a 9 por cada millón de habitantes y eso es en los países en los que puede haber registros más fiables sobre este tipo de diagnósticos, pero se sabe que hay un subdiagnóstico que muchas veces el paciente hasta puede fallecer y sin haber tenido el diagnóstico durante toda su vida y nos ha pasado y alguna vez, por ejemplo, me recuerdo que fuimos con la doctora Sandra Castelar, estuvimos en una ciudad aquí en Colombia haciendo unas brigadas de salud y nos llegó una paciente y estaba diagnosticada, me acuerdo el diagnóstico que tenía una distrofia muscular de Duchenne, una mujer, y con un compromiso marcadísimo. Y nosotros dijimos, como que no cumple estas características, nos parece mucho por el lado, quizás si cumplía las características de una Emery-Dreifuss y se le hizo el diagnóstico a esa paciente y había estado como 25 años con ese diagnóstico, teniendo en cuenta que obviamente las manifestaciones de la distrofia muscular de Duchenne no eran para, pues primero para ella como género femenino y las manifestaciones clínicas eran completamente distintas. Entonces, otra vez estamos hablando de ese desconocimiento importante que hay de la patología y que usualmente va a iniciar en la infancia o en la adolescencia, pero vamos a ver que existen algunos subtipos que pueden tener un inicio un poco más tardío. ¿Y a qué debe su nombre esta distrofia muscular? Y aquí están los dos doctores, que es el doctor Alan Emery, que es el que está aquí a la izquierda, que es genetista, y el doctor Fritz Dreyfus, que era neurólogo y era un neurólogo especialista principalmente no en enfermedades neuromusculares, sino en epilepsia. Eso era lo que el área de experticia de este doctor. Y resulta que ellos describieron un grupo familiar en Virginia y precisamente ese grupo tenía esta patología. Y hasta que muchos años después, en los años 80, ya se hizo el descubrimiento de las moléculas de anclaje en la envoltura nuclear, se encontró que estos pacientes realmente padecían de esta distrofia muscular, entonces se decidió llamarla distrofia muscular de Emery-Dreifuss en honor a estos dos doctores que hicieron las primeras descripciones muy certeras sobre esas familias que estaban comprometidas, esos niños y también pacientes adultos que estaban comprometidos por esta patología e hicieron una descripción muy precisa, muy específica de las características clínicas de estos pacientes. Y la distrofia muscular de Emery-Dreifuss tiene una triada, que es una triada que es muy típica y muchos hablan también que hasta tiene una triada dentro de una triada. Sí, uno diría, ¿eso cómo es? O sea, eso sería como 3 al cuadrado, eso igual a 9, como 9 características, pero vamos a ver que pueden encerrarse y englobarse todas esas características dentro de una triada para saber orientarse quizás sobre el diagnóstico de una distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Y en primer lugar, y un elemento que está prácticamente sine qua non en la mayoría de los fenotipos de los pacientes con distrofia muscular de Emery-Dreifuss son las contracturas, pero contracturas a nivel de qué segmentos. Y aquí está la primera triada dentro del primer elemento de la triada y se va a encontrar en 3 segmentos de manera más frecuente.
A nivel de los codos, y estos pacientes van a hacer una contractura en flexión de los codos, entonces van a tener limitación para poder realizar la extensión de los codos. En segundo lugar, van a presentar contractura en el tendón de Aquiles, entonces van a comenzar a tener marcha en puntas, van a tener dificultades de la marcha, caídas frecuentes. La contractura de los codos va a tener una dificultad importante y va a irse aumentando progresivamente y puede producir limitación en distintas actividades de la vida diaria, actividades tan sencillas tales como cepillarse o como peinarse, dificultad para realizar alcances que están de objetos que están lejanos o que están muy altos para el paciente. Y el tercer sitio que se va a contracturar característicamente es la columna vertebral y es lo que se podría llamar como un síndrome de espina rígida. Pero este síndrome de espina rígida afecta principalmente la columna cervical. Y estos pacientes van a presentar de manera progresiva una limitación en la movilidad de la columna cervical. Van a tener dificultad para realizar los movimientos que están principalmente sobre el plano transverso y estos movimientos tienen que ver, por ejemplo, con la rotación, entonces girar y mirar hacia un lado, o también movimientos sobre el plano coronal, como son los movimientos de inclinación lateral izquierda, inclinación lateral derecha. Los pacientes van a presentar estas limitaciones y la contractura que quizás sea presentar más tardío es esta última, la contractura a nivel de la columna cervical es la que se va a presentar de una manera muchísimo más tardía. Las otras van a ser unas manifestaciones mucho más tempranas, entonces en el fenotipo clásico se va a encontrar que las contracturas en flexión de codos y las contracturas del tendón de Aquiles van a estar presentes antes de los 10 años de edad en la gran mayoría de los pacientes y que las contracturas de la columna cervical se van a desarrollar un poco más tarde, alrededor de la adolescencia o finalizando la segunda década de la vida. Segundo componente, entonces ya tenemos primer triada y la triada dentro de la triada, las contracturas, contractura a nivel cervical, contractura a nivel de los flexores del codo y contractura del tendón de Aquiles. Segunda característica importante, debilidad. Pero debilidad, ¿de dónde? Y estos pacientes van a tener una debilidad precisamente en los músculos que se encuentran cercanos a esas zonas que están contracturadas. Va a ser la manifestación inicial también en estos pacientes porque a medida que va pasando el tiempo, esta debilidad se va a propagar de una manera más amplia a otros grupos musculares adyacentes. Entonces, estos pacientes al principio van a tener una debilidad importante del músculo bíceps, que es encargado también de la flexión del codo, y al principio pueden tener hasta una conservación de la fuerza y la movilidad del músculo deltoides, que es el músculo del hombro y que nos ayuda en los movimientos de abducción del hombro. Esto en las fases iniciales, posteriormente ya después se puede comprometer también. A nivel de los miembros inferiores, estos pacientes van a presentar atrofia importante principalmente a nivel del compartimiento medial de la pierna, como podemos verlo en este paciente, en el cual hay una disminución en el trofismo muscular de la musculatura de las pantorrillas o el gastrodemio. Estos pacientes, entonces, sumado a las contracturas, esta debilidad también va a ser un factor preponderante para las limitaciones en la actividad y las restricciones que en la participación van a tener estos pacientes. Obviamente hay casos mucho más severos en los cuales, como por ejemplo podemos ver en este paciente pediátrico, hay una atrofia muscular generalizada en todo lo que tiene que ver con la musculatura de las extremidades. Segunda triada. Y la tercera parte de la triada, ya estamos hablando específicamente que hay un compromiso cardíaco, hay una cardiopatía. Y entonces, ¿a qué se debe y por qué se da o cuál es la principal cardiopatía que se va a presentar en un paciente con distrofia de Emery-Dreifuss? Y van a ser trastornos del ritmo o trastornos de la conducción cardíaca.
Y esos trastornos de la conducción se pueden dividir en dos grupos principales. Y como sé que quizás también tenemos familiares, cuidadores o personal no médico dentro de los que están aquí presentes en esta charla, entonces hay dos grupos de trastornos aquí en los que podríamos dividir esos pacientes en los trastornos del ritmo cardíaco y podríamos estar hablando de bradiarritmias, bloqueos en los cuales el corazón podríamos decir que late más lento de lo que debería estar latiendo y que adicionalmente momentos en los que debería contraerse el corazón no se va a contraer. Pero también estos pacientes pueden padecer de lo que se denomina taquiarritmias. Y las taquiarritmias ya son trastornos de la conducción cardíaca en los cuales va a haber un aumento en la contractilidad cardíaca y eso obviamente va a tener unas repercusiones importantes sobre los volúmenes cardíacos que manejan los pacientes. Pueden presentar alteraciones tales como flúter auricular, taquicardias supraventriculares, distintos tipos de taquiarritmias pueden presentar estos pacientes. Ante la pregunta, ¿y esta cardiopatía en qué momento se presenta? Realmente no se presenta en la infancia. La gran mayoría de los casos se va a presentar al finalizar la segunda década de la vida, o sea, finalizando la adolescencia, comenzando la edad adulta, ya un porcentaje importante de estos pacientes va a comenzar a tener trastornos del ritmo cardíaco y que vamos a hablar más adelante quizás de algunas alternativas de manejo. Entonces ya tenemos otra vez la triada, la repito, las contracturas, la debilidad en esos sitios característicos y adicionalmente el compromiso cardíaco que se va a manifestar predominantemente por trastornos en la conducción cardíaca, pero que también puede haber compromiso y puede haber tanto hipertrofia dilatada como cardiopatía hipertrófica como cardiopatía dilatada que se va a presentar en menor proporción, pero no significa que no se vaya a presentar y se puede correlacionar con algunas formas genéticas específicas. Vamos con la siguiente pregunta. Y bueno, ¿y por qué se produce la distrofia de Emery-Dreifuss? ¿Cuál es la causa principal de esta distrofia? Y se sabe que esta distrofia ocurre por mutaciones en genes específicos que se han venido descubriendo a lo largo de los años y que antes era un solo gen, ahora son dos, después fueron dos, después tres, ahorita vamos a ver que hay una lista importante de muchos más genes que producen una serie de proteínas que van a envolver la membrana del núcleo de la célula muscular y esto va a generar que ese núcleo se vuelva inestable porque son proteínas de anclaje y podríamos decir que son unas proteínas que podrían servir como un cemento y aquí tenemos la lámina y adicionalmente la hemerina y otras proteínas como la proteína SUN o SON que son proteínas que van a servir de anclaje, de cemento. Entonces, al no tener esa estructuralidad, se va a producir una degradación y un compromiso de esa fibra muscular. Y también entonces este grupo de patologías que están dentro de ese espectro de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss se les denomina envelopatías nucleares porque otra vez lo que está dañado es esa membrana del núcleo de la célula muscular y recordemos que esas células musculares están principalmente las que más se van a afectar, son las del músculo esquelético, que son los que nos ayudan en todo lo que tiene que ver con los procesos de movilidad y locomoción y adicionalmente las del músculo cardíaco y eso es lo que también nos va a dar ese compromiso cardíaco que van a presentar los pacientes. Y bueno, ¿y cuál sería entonces, si estamos hablando de una enfermedad de genes, entonces estamos hablando de una enfermedad genética, entonces, ¿cuál es el patrón de herencia de la distrofia de Emery-Dreifuss? Como hemos visto que existen otras patologías que tienen un solo patrón de herencia, pues resulta que en la distrofia muscular de Emery-Dreifuss hay tres patrones, se han descrito tres patrones de herencia distintos. Entonces son tres patrones de herencia distintos que pueden producirnos una patología con unas características similares que pueden de pronto diferir unas de otras. Entonces, la más frecuente es la recesiva ligada a X. Y a los que están familiarizados con distrofia muscular saben que esta es la forma de transmisión genética de la distrofia muscular de Duchenne.
en la cual hay una madre que es portadora, que no se encuentra afectada, que tiene un alelo recesivo ligado al cromosoma X, que es patológico, y que va a tener un hijo que va a estar comprometido y que hay un 50% de probabilidad de en cada embarazo que haya o no haya ese compromiso cuando es recesiva ligada a X. Puede que el niño no tenga ningún compromiso o puede que el niño por este patrón de herencia tenga el compromiso y vaya a desarrollar la enfermedad. Esta es la forma más frecuente y fue la primera que se describió. También tenemos una forma autosómica dominante y en esta forma autosómica dominante con un solo lelo de estos que se encuentre, ya no es en los cromosomas, ya no es en los cromosomas sexuales, sino en cualquier otro cromosoma, ya estos pacientes van a presentar el compromiso con uno solo que se encuentre comprometido y va a pasar a toda la progenie, y aquí es sea hombre o mujer, a diferencia de la recesiva ligada a X, en la cual va a haber va a haber un compromiso en el género masculino que la mujer va a ser es más una portadora no afectada. En esta forma autosómica dominante puede haber compromiso tanto si es hombre, tanto si es niña, dependiendo en este caso otra vez de este mismo patrón de herencia. Y en tercer lugar tenemos la autosómica recesiva, en la cual tenemos dos padres, el padre y la madre son portadores, tienen un compromiso en un alelo, pero ellos únicamente son portadores, no desarrollan la enfermedad. Entonces hay un 25% de probabilidad en cada embarazo que uno de los niños herede esos dos formas en hemocigosis y que ese paciente vaya a hacer la enfermedad. Esta es la más rara dentro del espectro de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Se han ya descrito casos con pacientes de Emery-Dreifuss autosómico recesivo. Entonces, ahí podríamos decir, y con toda esta variabilidad genética, ¿todos van a tener cuadros clínicos similares o van a tener características distintas? Y realmente van a tener algunas características que van a ser distintivas unas de otros, y ya podríamos hablar que hay varios tipos de distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Miren que aquí, por ejemplo, les traigo este cuadro con 7 subtipos de distrofia de Emery-Dreifuss, pero hay más subtipos y voy a hablar ahorita un poco de ellos. Entonces miren que ese subtipo tiene que ver con cuál es el gen comprometido y adicionalmente cuál va a ser la proteína que va a estar comprometida. El Emery-Dreifuss subtipo 1 y subtipo 2 hacen aproximadamente como el 70% de todos los cuadros de Emery-Dreifuss que existen, o sea, ya las otras se presentan en una menor proporción. El subtipo 1 va a estar comprometido el gen EMD, que es el que va a producir esta proteína que se llama la hemerina, y va a tener una herencia recesiva ligada a X, con un inicio, podríamos decirlo, temprano, desde los 4 o 5 años, con una debilidad en predominio húmero-peroneal, que fue como la que vimos en las fotografías, y van a tener también esos pacientes las contracturas y una sintomatología cardíaca que va a ser posterior a esa debilidad y contracturas y que dijimos que se iba a estar desarrollando principalmente a finales de la segunda, principios de la tercera década de la vida. Miren que con el gen LMNA tenemos el subtipo 2 y el subtipo 3 y va a ser la misma proteína que la proteína lámina, pero aquí lo que va a cambiar es la herencia, porque una puede ser de herencia la tipo 2 de herencia autosómica dominante y la tipo 3 va a ser de herencia autosómica recesiva. Y la edad de inicio en el subtipo 2 también miren que estamos hablando en edades muy similares a la del subtipo 1, pero en estos casos la debilidad puede ser mucho más severa y estos pacientes tienen mayor riesgo de perder la capacidad de marcha de manera temprana. Adicionalmente, pueden tener, no desde una forma tardía, como estábamos diciendo ahorita, final de la segunda, principio de la tercera década de la vida, un compromiso cardíaco. Estos pacientes pueden tener compromiso cardíaco mucho antes. Es más, pueden tener como manifestación inicial el compromiso cardíaco precediendo a las contracturas y a la debilidad.
Y si nos vamos con esa tipo 3, que es esa autosómica recesiva, vemos que la edad de inicio del espectro es sumamente amplio. Miren que estamos hablando de edades de inicio en lo que está descrito, de niños de 14 meses hasta pacientes ya de 24 años. Y ya aquí la debilidad, por ejemplo, ya no va a ser en ese patrón, como dijimos, sumeroperoneal, sino va a ser más una debilidad que va a ser difusa, generalizada, una debilidad severa, también con alto riesgo de pérdida de la ambulación y con un compromiso cardíaco, unas contracturas que pueden ser variables. Y aquí ya más abajo tenemos unas formas ya nuevas que igual se han descrito en otros sitios del mundo y que nosotros en el Instituto Roosevelt también tenemos ya algunos pacientes con estas variantes genéticas y por ejemplo el subtipo 4 y el 5, que es con el gen CINE1, la 4 y el 5, el CINE2, que producen esta proteína que es la nesprina, ambos son de herencia autosómica dominante y vamos a ver que van a tener fenotipos ya que son muy variables, que pueden ser pueden ser unos fenotipos con debilidad proximal, que puede ser muy gradualmente progresiva, que pueden tener un compromiso cardíaco variable. Por ejemplo, las del subtipo 5 pueden hacer una cardiopatía hipertrófica y esos pacientes pueden hacer de manera temprana una insuficiencia cardíaca congestiva. Adicionalmente, y en el tipo 6, el subtipo el FHL1, esa es otra de las formas que es ligada a X, con edades también desde la infancia hasta la adolescencia. Estos van a tener contracturas, una espina rígida, no solo a nivel cervical, sino a nivel de todos los segmentos de la columna, ¿cierto? Entonces miren que va a haber, hay una variabilidad bien importante y por eso es muy importante esa caracterización genética para nosotros los médicos, para poder caracterizar esos pacientes y adicionalmente para poder definir un pronóstico y saber a qué podemos atenernos en el tiempo. Como les digo, hay otras dentro de estos 7, hay otras adicionales a estos 7 subtipos, ya están las que son ligadas al gen SON y también las que son ligadas al gen TTN, que es de la titina, que entraría dentro de los espectros de las titinopatías con fenotipos de la distrofia de Emery-Dreifuss. Sé que puede ser un poco complejo y es mucha información, pero sería otra vez para tener eso en cuenta. El diagnóstico claramente va a ser orientado por la clínica, va a ser un paciente que va a consultar por debilidad, dificultad para subir escaleras, limitación en las actividades de educación física, cansancio fácil, la presentación de las contracturas, marcha en puntas. Es muy importante tener en cuenta que estos pacientes no se va a afectar la cognición, como por ejemplo sí puede ocurrir en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, que se sabe que hasta un 25% van a tener un compromiso desde el punto de vista cognitivo o alteraciones tales como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista. Eso sí no ocurre en los pacientes con la distrofia de Emery-Dreifuss y usualmente lo que se describe es que son pacientes que tienen un nivel cognitivo igual al de la población general. Entonces, para ese diagnóstico y usualmente los médicos y en la primera sospecha, lo primero y lo ideal sería tomar un examen que es bueno, bonito, barato y está en la gran mayoría de los laboratorios y es la creatinquinasa. Y usualmente los pacientes con Emery-Dreifuss van a tener una creatinquinasa que va a estar normal, aunque algunos otros van a tener una creatinquinasa que va a estar elevada por límites importantes del límite superior normal. Igual hay que tener en cuenta, y aquí para los médicos que están en formación y para los residentes, que tener una creatinquinasa normal no excluye el diagnóstico de una distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Hay pacientes que pueden tener niveles de creatinquinasa normal y van a tener la patología y van a desarrollar otro tipo de compromiso. En segundo lugar, y desde las técnicas de diagnóstico también se utiliza la electromiografía y la electromiografía lo que nos va a decir es si el paciente tiene o no tiene compromiso de la fibra muscular. Es claro que dentro del algoritmo diagnóstico muchas veces no nos da mucha utilidad porque es que hay muchísimas miopatías. El electrodiagnóstico no nos dice este paciente tiene una distrofia muscular de Emery-Dreifuss, simplemente nos dice este paciente tiene una enfermedad del músculo, tiene una miopatía. Nos ayudaría a orientarnos por ese lado con quizás algunos otros diagnósticos diferenciales. Antes, y lo que se hacía era la biopsia, y la biopsia mostraba unos patrones distróficos, reemplazo fibrótico, unos cambios también de necrosis,
pero tampoco se utiliza mucho más mucho en este momento. Y realmente el gol estándar, la prueba de oro para lograr diagnosticar y caracterizar muy bien nuestros pacientes con la distrofia muscular de Emery-Dreifuss son los estudios genéticos. Para esos estudios genéticos ya también existen paneles genéticos, entonces hay un panel específico de envelopatías nucleares en donde están los genes que les describí previamente, pero también uno podría irse por el estudio del gen específico, porque por ejemplo, si uno tiene un patrón familiar y se comienza a hacer el familiograma y uno tiene un niño con un compromiso de enfermedad, de una enfermedad recesiva ligada a X, pues únicamente tendríamos dos opciones. Tendríamos la opción de la hemerina o la opción del FHL1. Esas serían las dos opciones y esos podrían ser los dos genes que se piden, siendo otra vez las características clínicas muchas veces tan llamativas. Pero también, como les dije, están los genes específicos. Algunos de estos pacientes se llega a través del estudio de un exoma. Eso ya depende del grupo médico que esté evaluando ese paciente y de la experticia que tengan con estos casos. Entonces, otra vez, y lo ideal es no solo quedarnos con el diagnóstico clínico, sino es sumamente importante para nosotros el diagnóstico molecular de nuestro paciente para saber cuál es el gen que se encuentra comprometido, y vamos a hablar eso un poquito ahorita más adelante. Otra pregunta, y quizás es la más frecuente, que nos hacen los papás y que nos hacen los familiares y que nos hace el mismo paciente, y es: ¿existe algún tratamiento específico para la distrofia muscular de Emery-Dreifuss? ¿Tenemos algún tratamiento propio para la enfermedad? Entonces, si estamos hablando de si hay algún medicamento específico que vaya a curar o que vaya a disminuir la progresión de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, es que en la actualidad no existen tratamientos específicos de la enfermedad. En la actualidad no contamos con esos tratamientos, pero una cuestión es que sea una enfermedad incurable, pero otra cuestión es que sea intratable. Incurable no significa intratable. Y la distrofia muscular de Emery-Dreifuss es una enfermedad que, aunque es incurable, no es intratable, porque, si podemos, porque mucha gente dice: no, pero entonces qué lástima, eso para qué, si igual no tiene cura. Y yo pregunto, y nosotros siempre lo decimos y lo ponemos como ejemplo, y es que: ¿acaso la diabetes tiene cura? ¿La hipertensión tiene cura? No tiene cura, tiene un manejo específico, pero no es: tome, hágase este tratamiento y se le quitó la hipertensión. Nunca se le va a quitar. Pasa exactamente con lo mismo con la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, y hay muchas aristas para el tratamiento de estos pacientes. El objetivo principal, y es prevenir la muerte súbita. Recuerden que estuvimos hablando al principio que estos pacientes hacen una cardiopatía y que tiene que ver principalmente con trastornos de la conducción. Y se sabe que estos pacientes aumentan el riesgo de muerte súbita a medida que va pasando la edad, secundaria a alguno de esos trastornos del ritmo cardíaco que les dije. Eso es importantísimo, eso es clave. Segundo lugar, el manejo para optimizar la funcionalidad y la calidad de vida. Y la recomendación es, teniendo en cuenta que estamos hablando de un paciente que tiene un compromiso multisistémico, que adicionalmente tiene discapacidad secundaria a su patología, y que adicionalmente estamos hablando de una enfermedad que es dentro del grupo que está dentro del grupo de enfermedades huérfanas. Lo ideal es que sea manejado por un grupo interdisciplinario, que tenga la parte de rehabilitación, que tenga neurología, que tenga la parte de genética para esa asesoría genética que es tan importante, el seguimiento por pediatría, por ortopedia infantil, fisioterapia, terapia ocupacional, en algunos casos fonoaudiología, aunque no es tan frecuente que estos pacientes hagan compromiso vulvar en la gran mayoría de los casos, pero lo pueden hacer muchísimo más adelante. Entonces, estos pacientes tienen que tener, lo ideal y la recomendación es un manejo interdisciplinario, y se sabe, extrapolando de otras enfermedades neuromusculares, que el manejo interdisciplinario puede optimizar no solo la supervivencia, sino la calidad y la anticipación con la cual un paciente pueda recibir distintos tipos de servicios de salud. Entonces, con respecto a la consejería genética, aquí es sumamente importante, y por eso otra vez tener muy bien delimitado desde el nivel molecular cuál es el gen, cuál es el patrón de herencia, porque a través del patrón de herencia ya se va a saber cuál es el riesgo de recurrencia de la patología,
los riesgos potenciales para otros miembros de la familia. Entonces llegan y dicen, sí, no, es que aquí diagnosticamos el niño de 12 años y resulta que por acá tenemos un sobrinito que recién nació, ese niño va a tener o no va a desarrollar la enfermedad. También el monitoreo para condiciones amenazantes, porque se sabe otra vez por el patrón genético y, por ejemplo, los que están del subtipo 2 van a tener un mayor riesgo, por ejemplo, de ese compromiso cardíaco mortal para la vida. Adicionalmente, el planeamiento familiar, porque estamos hablando que estos pacientes llegan a la edad adulta y estos pacientes van a querer también después tener hijos más adelante. Y es muy importante aquí otra vez, dependiendo de ese patrón de herencia, saber si ese paciente, pues cuál es el riesgo de pasarle la enfermedad a la progenie. Entonces, es muy importante la asesoría y la consejería genética en este tipo de casos y pues son preguntas que claramente puede responder cualquier genetista a la familia. Lo otro, el manejo de las contracturas. Y el manejo de las contracturas tiene que ver con el estiramiento. Obviamente, y se hacen programas de entrenamiento a los familiares y a los cuidadores para que ese entrenamiento se haga todos los días. El paciente no tiene que estar en fisioterapia de forma diaria, desplazándose hasta instituciones de rehabilitación, gastando dinero en taxis, en buses, en distintos sistemas de transporte, perdiendo tiempo de ir a la escolarización. Esto lo se puede hacer por programas guiados, por fisioterapeutas, hasta en muchos lados se hace a través de telerehabilitación, de telemedicina, aprovechando todas las ayudas tecnológicas que tenemos para que se hagan ese estiramiento de forma diaria y es para toda la vida que hay que manejar ese estiramiento. Lo otro es la cirugía ortopédica y miren que la cirugía ortopédica es un tema controvertido. ¿Y qué se sabe con respecto al manejo quirúrgico de esas contracturas de la cirugía ortopédica? Y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de varias cosas. Depende del factor genético y depende del sitio donde esté la contractura. Por ejemplo, hablando de la contractura del tendón de Aquiles, que es la que más va a comenzar a presentar problemas en el día a día por la marcha en punta, las caídas frecuentes, la pérdida de estabilidad, porque el niño no puede apoyar muy bien el pie. Se sabe que estos pacientes les corrigen la contractura y mejoran. Pero hay un alto riesgo de recidiva. ¿Qué significa recidiva? Que vaya posteriormente otra vez a hacer la contractura. Entonces, sí es muy claro y muchas veces el cirujano ortopédico y los grupos multidisciplinarios le dicen al papá cuando el niño quizás está muy pequeño, 6, 7, 8 añitos y ya tiene una contractura importante, se puede decir, ¿se puede operar? Sí, pero hay que tener en cuenta que el paciente puede requerir la cirugía mucho más adelante, que la cirugía nos puede durar por ahí unos 3, 4, 5 añitos, depende ya del caso muy particular y como estamos hablando de unas respuestas muy heterogéneas y que más adelante pueda volver a requerir la cirugía. Se sabe que si el paciente se opera por primera vez después de la adolescencia, va a tener menor riesgo de recidiva. Eso sí se sabe, el riesgo es menor, pero hay casos en los cuales no podemos esperarnos hasta la adolescencia porque la contractura ha avanzado tanto que el niño ya ni siquiera puede caminar. Y esta sería, por ejemplo, una razón muy importante para operarlo antes de tiempo. Si nos vamos con la contractura del codo, el manejo quirúrgico de esas contracturas del codo, realmente los resultados no han sido muy buenos. No han sido muy buenos otra vez por la alta tasa de recidiva. Alta tasa de recidiva, dolor posoperatorio. Entonces es algo para tener en cuenta entre los riesgos y los beneficios que se pueden presentar. Adicionalmente, nos iríamos ya con la tercera contractura, que es la contractura cervical, la contractura de la columna cervical. Y leyendo en la gran mayoría de estudios, lo que se recomienda es otra vez sopesar riesgo sobre beneficio. Estamos hablando de una cirugía en la cual se puede hasta manipular el cordón medular y podríamos, la principal complicación derivada de esta cirugía puede ser una lesión medular y sabemos lo grave que es una lesión medular. Una lesión medular puede producir una cuadriparesia, pérdida del control de esfínteres, dolor neuropático crónico, una mayor limitación funcional. Entonces aquí es mirar otra vez el riesgo-beneficio. Y en este momento la tendencia, pese a que hay algunos casos reportados en el mundo de este tipo de cirugía y que se hizo de manera exitosa, es que el riesgo es mayor al beneficio.
sea, ningún ortopedista de columna o ningún neurocirujano para el manejo de esa contractura le va a decir a los papás del niño o a los papás del muchacho, le va a decir al mismo paciente, le va a decir, yo te aseguro con un 100% de certeza que nada va a pasar. Y otra vez, la principal complicación es la lesión medular, entonces es algo para discutir entre el grupo de familiares, el paciente y el grupo multidisciplinario que lo maneja. Entonces, otra vez, mirar eso de la cuestión del riesgo-beneficio. Para el seguimiento cardíaco, y desde que estamos en edad pediátrica, debe comenzar ese seguimiento. No es que, como en la mayoría de los casos se comienza la cardiopatía después de los 20 años, entonces se le comienza después de los 20 años. No, 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 no nos dejemos ahí meter el dedo en la boca. En estos pacientes, desde el mismo momento que se hace el diagnóstico, tiene que tener su seguimiento con estos estudios cardíacos, porque se sabe de pacientes que han hecho compromiso cardíaco antes que la debilidad y antes que la contractura y lo pueden hacer de manera temprana. Entonces, de manera anual mínimo, estos pacientes deben tener un electrocardiograma, un ecocardiograma, adicionalmente un Holter. En otros casos también ya lo que se recomienda ni siquiera es el ecocardiograma o el ecocardiograma en conjunto con la resonancia nuclear magnética cardíaca, porque la resonancia cardíaca, por ejemplo, permite ver áreas de fibrosis que no se pueden ver a través de un ecocardiograma. Y muy importante y para los médicos aquí tener en cuenta que la severidad de complicaciones cardíacas no se correlaciona con la debilidad muscular. Me explico. Podemos tener un paciente sin nada de debilidad muscular, pero ese paciente puede tener un compromiso cardíaco importante. No significa siempre que entonces como el paciente solamente le vamos a hacer el seguimiento cardíaco al paciente que tiene marcada debilidad y que tiene la marcha en puntas. No, hay que hacerle el seguimiento realmente a todos. Y es más, se sabe que mujeres portadoras, otra vez, y estaríamos hablando del caso de esa herencia recesiva ligada a X, entonces la mamá de este niño, que es portadora, entre comillas, no es que sea tan portadora. ¿Por qué? Porque puede desarrollar mucho más adelante también compromiso cardíaco. Y como hacemos con las mamás de los niños de Duchenne, lo ideal es que ellas también tengan un seguimiento, por lo menos con niveles de creatinquinasa y un electrocardiograma cuando esta forma es autosómica recesiva ligada a X, cuando es esta forma recesiva ligada a X. Lo ideal es que estas pacientes también tengan un seguimiento cardiológico para detectar probables problemas cardíacos antes de tiempo. En cuanto al manejo cardíaco, existen distintos tipos de medicamentos y eso ya de medicamentos y de alternativas, y eso ya depende específicamente del compromiso cardíaco que tenga el paciente. Eso obviamente ya sí va quizás más allá del manejo, de lo que queremos expresar en esta charla, que son unas generalidades, pero hay manejo con estos medicamentos que están los ARA2, que están, por ejemplo, en los Sartán, que es ampliamente conocido, los IECAS, en los cuales estamos hablando de el enalapril, por ejemplo. Hay sí que tener precaución con los beta bloqueadores, y los beta bloqueadores, y de pronto para los que no están familiarizados con estos términos acá dentro, los que están en el auditorio, no estamos hablando de medicamentos como el metoprolol o el propanolol. Y otra vez con el propanolol, por ejemplo, es un medicamento que muchas veces no es utilizado únicamente con una finalidad antihipertensiva o una finalidad para el manejo de una taquiarritmia, pero porque, por ejemplo, el propanolol se suele utilizar para pacientes en algunos casos con cuadros vertiginosos, con cuadros de migraña y les dan propanolol. Entonces, un paciente con un Emery Dreifuss no está exento de poder presentar también concomitantemente un cuadro de migraña, y si ese paciente tiene un bloqueo cardíaco y le damos un beta bloqueador, ese paciente puede tener complicaciones mucho más adelante. Entonces, también muy importante tener precaución, el manejo con los beta bloqueadores, únicamente si el cardiólogo lo considera y obviamente dependiendo de hacer esos estudios cardíacos. Adicionalmente, lo que se recomienda también son el marcapasos, por ahí se encendió un micrófono. Lo otro es el manejo con el marcapasos para pacientes que tienen bloqueos también. Ya muchas veces ni siquiera la recomendación es el manejo con medicamentos, sino con el marcapasos y concomitantemente con el cardiodesfibrilador implantable. Se sabe, por ejemplo, otra vez que esos pacientes con el subtipo 2 y con el subtipo 3 tienen un 30% de riesgo de muerte súbita.
Entonces, otra vez es bien importante esto y así el bloqueo sea un bloqueo pequeño, lo que se recomienda es que apenas se encuentra el bloqueo en el paciente, lo ideal sería iniciar el marcapasos. Y lo otro sería ya el trasplante cardíaco para pacientes que hacen insuficiencia cardíaca congestiva, que hacen cardiopatía dilatada, que hacen cardiopatía hipertrófica severa. Ya hay algunos casos reportados, por ejemplo en Brasil ya se han hecho con éxito trasplantes cardíacos, pero el objetivo no es llegar hasta allá. El objetivo es diagnosticar tempranamente al paciente, porque es que si al paciente lo diagnosticamos temprano y comenzamos a hacer un seguimiento cardiológico temprano, no vamos a llegar hasta esas complicaciones. Ese paciente se va a lograr manejar muchísimo mejor y no vamos a llegar hasta una falla cardíaca o hasta lo que nadie quiere de la muerte súbita. En cuanto al seguimiento respiratorio, se sabe que estos pacientes no hacen un compromiso respiratorio tan marcado comparados con otros pacientes de distrofias musculares, pero de todos modos se debe realizar también de manera anual la espirometría, el estudio del sueño, que es la polisomnografía, y si se encuentra algún tipo de alteración, la principal medida de manejo serían los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva tipo BiPAP, aunque muchas veces no es tan frecuente como en otras patologías, como en otras patologías distróficas. Y lo que siempre también nos preguntan los pacientes y los familiares, bueno, no hay tratamiento específico, pero en este momento se está investigando algo y la respuesta es alentadora realmente y la respuesta es sí. En este momento hay terapias en investigación, pero las terapias que están en investigación en este momento, dirigidas específicamente a las envelopatías nucleares o la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, están en modelos murinos, o sea, en modelos con ratones con la patología. Y están principalmente dirigidas a ese subtipo del LMNA, el subtipo 2. Y aquí están estos medicamentos que han estado probando con los ratoncitos. El selumetinib, el benacepril, el temsirolimus, este otro medicamento que ni siquiera tiene un nombre específico, sino es el nombre de la molécula, el ARRI 371797, y son medicamentos que han mostrado en los ratones, hasta el momento, en los ratoncitos, han mostrado que hay una disminución del riesgo cardíaco y disminución en los trastornos de conducción cardíaca. O sea, y ustedes saben, esto va a una velocidad vertiginosa, esto va rapidísimo, en muy corto tiempo, y esperamos que no sean más de una década que ya estemos hablando, ya que estas terapias se estén haciendo en pacientes, en seres humanos, y que estemos teniendo buenos resultados, y es lo que claramente todos los médicos que manejamos pacientes con este tipo de patologías estamos esperando. También para la forma autosómica dominante se están manejando una serie de medicamentos oligonucleótidos antisentido de exon skipping, y para los que son familiares con la distrofia muscular de Duchenne, saben que ya en distrofia muscular de Duchenne lo estamos utilizando en pacientes pediátricos, no solo en el mundo, sino también aquí en Colombia, terapia como por ejemplo con eteplirsen o golodirsen, y estos oligonucleótidos antisentido que tienen casi el mismo principio farmacológico, por decirlo así, pero hay que actuar de otra manera porque estamos hablando de otros genes y otras proteínas, también están en este momento en estudio. Hasta el momento todavía no hay nada aprobado. No hay nada probado y nada comprobado que realmente sea seguro para utilizar y que sea efectivo para un paciente con distrofia de Emery-Dreifuss. Y aquí está en rojo la terapia génica o terapia de edición de genes que se está estudiando en otras patologías. Todavía y en la actualidad no la hay para la distrofia de Emery-Dreifuss, pero como les digo, esto va rápido y esto es esperanzador de todos modos, que ya se están dando los primeros pasos. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente? Porque eso también nos lo preguntan mucho. Y el pronóstico, pues obviamente depende de esa caracterización molecular, de poder diagnosticar a tiempo el compromiso cardíaco. Ese pronóstico, pues es variable. Aquí estamos hablando de una progresión realmente lenta, que los síntomas neuromusculares, o sea, la debilidad y las contracturas articulares, usualmente se van a estabilizar alrededor de los 20 años, que va a ser, los primeros 20 años va a ser de una velocidad importante, pero ya luego se va a detener la velocidad de ese compromiso, pero comienza el compromiso cardíaco. Usualmente se conserva la ambulación. Como vimos, hay fenotipos
que van a tener la ambulación durante toda su vida, hay otros que van a tener un mayor compromiso y un mayor riesgo de hacer de hacer la pérdida de la ambulación, y tiene que ver principalmente con esas formas autosómicas recesivas o esas formas autosómicas dominantes, más que los que son de la herencia ligada a X. Y las complicaciones, se sabe que estos pacientes pueden tener complicaciones cardíacas severas antes de los 50 años, pero otra vez de ahí la importancia de diagnosticarlos a tiempo y hacer manejo intervencionista a tiempo para evitar llegar hasta allá. Eso es una excelente noticia porque eso va a prolongar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a conclusiones, y aquí por eso queda el fin interrogado, porque yo sé que en 5 o 10 años voy a estar dando esta misma charla y ya vamos a estar hablando de otras cuestiones ya de tratamiento específico para esta patología. Entonces, estamos hablando que es una enfermedad rara entre las raras, que es una enfermedad muy heterogénea, que es importante el manejo interdisciplinario y el seguimiento cardíaco es fundamental en la distrofia de Emery-Dreifuss, y que el futuro es ahora. Y miren que antes, cuando estábamos leyendo, cuando estábamos comenzando a estudiar la distrofia muscular de Duchenne, la atrofia muscular espinal, eran patologías que no tenían tratamiento específico y que hoy en día los tenemos y que estamos manejando nuestros pacientes y estamos viendo los cambios que están presentando, y eso es motivo también de mucha satisfacción ver cómo en esta era, en el siglo XXI, en la década ya de la información y de la globalización, todos estos esfuerzos para producirle tratamientos a nuestros pacientes pues van adelantados, y esperamos que con Emery-Dreifuss sea de la misma manera. Entonces, este es mi correo, me queda únicamente agradecerles su asistencia. Ante cualquier duda, cualquier inquietud, igual a mí me encantan las preguntas y aquí estoy, igual ahí está mi correo por si quieren preguntarme algo por su propio medio o por otro medio, quizás más por el más personal, por decirlo, pero aquí estoy. Si tienen alguna pregunta, igual pues a mí me gustan las preguntas, entonces aquí quedo atento y muchas gracias. Claro que sí, doctor. Nuevamente muchas gracias pues por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Tenemos algunas preguntas, pero antes pues queremos saludar a varias personas que nos acompañan hoy, especialmente desde Colombia, desde Paraguay, desde Perú. Nos han hecho, a través del chat, nos han expresado la gratitud hacia usted por este espacio y también hacia la fundación. Y vamos a responder algunas de las preguntas que todos los asistentes han hecho en el día de hoy. La primera es, ¿este tipo de distrofia puede afectar a niños y a niñas por igual? Depende otra vez del patrón de herencia. Entonces, si estamos hablando de un patrón de herencia recesivo ligado a X, el compromiso va a ser en los varoncitos. Pero otra vez, la mujer va a ser portadora, pero otra vez portadora entre comillas. ¿Por qué? Porque va a ser, porque ya sabemos que en las madres portadoras recesivas ligada a X pueden tener compromiso cardíaco. Y ya en las otras formas, en la autosómica dominante y la autosómica recesiva, ya sí cualquiera de los dos sexos se puede ver afectado. Listo, doctor, muchas gracias. También quisiera dar un saludo para aquellas personas que nos acompañan desde Ecuador y desde Guatemala. Gracias por la asistencia del día de hoy. La siguiente pregunta que nos hacen es que si la hidroterapia puede ayudar o puede ser un medio de ayuda para este tipo de distrofia. Dentro de todas las modalidades terapéuticas, fisioterapéuticas con las que se manejan las distrofias musculares, la hidroterapia puede ser una muy buena alternativa. Es una buena alternativa. Lo ideal, y por ejemplo, es que lo que se hace son ciclos cortos, por ejemplo, de entrenamiento al paciente, y luego que el paciente haga natación de manera deportiva, de manera recreativa, obviamente teniendo en cuenta las condiciones cardíacas y lo que el problema, si estamos, por ejemplo, hablando o no de una arritmia, pero la hidroterapia y el ejercicio acuático se sabe que tiene beneficios sobre la fuerza muscular, tiene también beneficios sobre la capacidad aeróbica del paciente. Nosotros, y siempre la recomendación es que el paciente haga alguna actividad recreativa deportiva adaptada, porque aquí en distrofia muscular no hacer ejercicio sí es un factor que está en contra, y sabemos que eso ha habido un cambio de chip en los años, porque hace 30, 40 años decían, usted tiene una distrofia muscular, quédese quieto porque se le va a agotar y se le va a dañar más el músculo.
Actualmente en todo el mundo ya se sabe que el ejercicio es sumamente importante y la modalidad de ejercicio acuático no es la única, pero es una opción que también puede ser útil para nuestros pacientes. Vale, doctor, muchas gracias. También nos preguntan que si el calor puede ayudar con las contracturas. Bueno, ayudar quizás más desde el punto de vista del manejo del dolor. Estas contracturas en algún momento se pueden volver dolorosas y aquí estaríamos hablando de otra modalidad dentro de las intervenciones que se hacen en fisioterapia, que es la termoterapia. Y la termoterapia es terapia tanto como con calor como terapia con frío. Entonces, que sirva, por ejemplo, aplicar calor para decir la contractura no se va a desarrollar o que va a disminuir la velocidad de la progresión de la contractura, realmente no es cierto. Pero sí es cierto que va a ayudar sobre todo si son dolorosas. Si son dolorosas para producir alivio en esa extremidad que se encuentra contracturada, como manejo coadyuvante del dolor, puede ser una muy buena alternativa. Eso sí, tener especial atención, obviamente, se debe manejar cierto tipo de temperaturas. Eso debe, lo ideal y al principio, ser guiado por una fisioterapeuta para evitar quemaduras, porque pacientes muchas veces dicen, yo cada vez estoy aguantando más calor y me siento como mejor. ¿Sí? Y me aplico el calor y me siento mejor, voy a aplicarme más porque de pronto hay mucha gente y está la creencia popular y me aplico más y se pueden producir quemaduras. Es muy importante al principio poder guiar a ese paciente que no son unas temperaturas tan extremas, ¿cierto? Que lo ideal es no hacerlo en segmentos tan distales y por ejemplo pasa con el frío porque para algunos pacientes no solo el calor sino también el frío puede tener efectos analgésicos cuando estamos hablando del dolor específicamente. Entonces, por ejemplo, el frío no aplicarlo en los dedos de las manos o en los dedos de los pies porque puede inducir isquemia vascular y el paciente podría tener alguna necrosis y por determinados periodos de tiempo teniendo todas las medidas de seguridad. Entonces, otra vez complementando, la termoterapia puede ser una excelente medida más para el manejo del dolor secundario en caso que se presente, más que para la prevención o para el desarrollo de la contractura. Ok, doctor, gracias. ¿Cuáles son aquellos aspectos que se deben tener en cuenta para el seguimiento de los pacientes con este tipo de distrofia? Sí, no, los aspectos, otra vez, teniendo en cuenta la triada, es ese manejo de las contracturas, pero sobre todo el manejo cardíaco. El estudio cardíaco debe ser desde que tenemos el diagnóstico, ese paciente tiene que ir a estudio cardíaco obligatoriamente y nosotros lo hacemos con todos nuestros pacientes, hacemos ese seguimiento de los estudios cardíacos para detectar de manera temprana cualquier anomalía. Muchas veces y los auditores nos dicen, no, pero pues todos esos exámenes y mire, sale bien, perfecto, salió bien. Y cuando comiencen a salir alteraciones, ahí comenzamos a actuar inmediatamente, no vamos a esperar a que el paciente comience a hacer para que el paciente esté sumamente complicado o comprometido para comenzar a manejarlo. Esto sí se sabe que va a impactar sobre la supervivencia del paciente. Lo mismo lo que se maneja es de cardiología. Apenas se encuentra el primer bloqueo del paciente, ya en muchos lados del mundo el manejo es agresivo y dice ya desde ya colocarle marcapasos o el cardiodesfibrilador al paciente dependiendo de la alteración genética, porque este paciente tiene un riesgo muy aumentado de hacer la muerte súbita y pues contra eso no hay nada menos de que el paciente sea tan de buenas que cuando le en un centro comercial haya un cardiodesfibrilador y se lo coloquen. Pero sabemos, por ejemplo, y en la realidad de nuestros países latinoamericanos, que por ejemplo en muchas universidades, centros comerciales, muchas veces ni hay acceso y cuando lo hay, muchas veces ni siquiera está el que lo sabe manejar. Entonces hay que actuar de una manera proactiva, de una manera preventiva y eso sería como lo principal para el seguimiento de nuestros pacientes, aparte de la cuestión neuromuscular, de la asesoría genética, algo que no mencioné en la charla, pero también todo lo que tiene que ver con la autoimagen personal, con la parte de psicología, el proyecto de vida, el proyecto vocacional. Nosotros tenemos pacientes con la patología y están haciendo su proyecto de vida. Estudiaron una carrera técnica, estudiaron una carrera universitaria. Es bien importante eso también, no solo pensar, es que tengo una distrofia muscular, entonces ya terapia, me voy a dedicar la vida a la terapia y a ir al médico. No, la vida no es eso, qué vida tan aburrida. La vida hay que ir a los parques, hay que tener novio, hay que tener novia, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer un proyecto de vida y por eso también nosotros lo hacemos y lo intentamos decírselo siempre a nuestros pacientes.
Así es, doctor. También nos preguntan, mi hijo tiene 6 años y no logra hacer espirometría, entonces, ¿con qué se le puede evaluar la función pulmonar? Ok, miren que esa es una excelente pregunta porque ocurre mucho, ¿cierto? Y pasa muchas veces porque el niño de pronto no tiene el adecuado seguimiento instruccional para la espirometría, porque las instrucciones son difíciles, le dicen a uno sople lo que más pueda, vence aquí la resistencia, etcétera. Muchas veces el niño no lo puede comprender todavía de manera adecuada. Muchas veces si nos llegan así es porque no le tienen la adecuada paciencia al niño para hacerle el estudio, prueban una o dos veces y no lo hacen. Entonces, hay otras medidas indirectas para saber cómo está la función pulmonar del paciente. Se podría hacer un paraclínico que es la oscilometría de impulso. La oscilometría de impulso también nos da variables cardíacas, variables pulmonares, perdón. Adicionalmente, la polisomnografía, y que la polisomnografía, que es ese estudio que se hace durante el sueño y se evalúan las saturaciones durante el sueño y se ven si el paciente presenta apneas o presenta disminuciones en la concentración de oxígeno durante el sueño. Se sabe si el paciente puede requerir un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, entonces la polisomnografía es otra buena medida. Otra medida, aunque está detallada, pero nosotros no la hacemos mucho, y son los gases arteriales, son los gases arteriales diurnos, porque se sabe que los aumentos en la concentración del ácido carbónico pues van a ser secundarias, aunque el paciente también tiene un compromiso respiratorio crónico, pero la cuestión es que es dolorosa, no es fácil, lo mejor es que lo haga una enfermera que está entrenada en unidad de cuidados intensivos, que ya son las que toman los gases arteriales a todo momento, pero no es sencillo. Entonces, por eso, y en paciente pediátrico, peor aún, y aparte es dolorosa. Entonces, tendríamos principalmente la oscilometría de impulso, adicionalmente la polisomnografía, si el paciente no logra hacer la espirometría. Otra vez repito, en el Emily Dreyfus no es tan frecuente el compromiso respiratorio como si lo puede ser en otra patología, como puede ser, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne o una distrofia muscular congénita, pero por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne, las evaluaciones funcionales, miren qué cosa tan interesante, las evaluaciones funcionales de los miembros superiores nos permiten hacer inferencias sobre el estado pulmonar del paciente y se correlacionan esas habilidades que tienen los pacientes en las escalas que se aplican en miembros superiores con la función pulmonar. Eso sería importante. Igual si el paciente es sintomático, si el niño tiene dolor de cabeza diurno, si tiene mucho dolor de cabeza, si el niño tiene problemas para respirar, que se siente corto de la respiración, pues igual tendremos que hacer otros estudios más de extensión. Vale, doctor, muchas gracias. También nos preguntan, yo tengo distrofia muscular fascioscápula humeral. Tengo 46 años, me empezó a los 13 años y en este momento tengo problemas para dormir. ¿Qué puedo hacer? Sí, no, lo principal, y si hay problemas para dormir, habría primero que caracterizar ese trastorno del sueño. Es importante si es un trastorno del sueño porque puede ser un trastorno del sueño obstructivo, puede ser un trastorno del sueño restrictivo, puede ser un trastorno del sueño que tenga un síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Y lo ideal, y aquí la principal recomendación es consultar, ¿cierto? Porque uno encuentra y uno consulta y uno muchas veces le da pereza ir al médico y uno se da es por Google. El doctor, lo que diga el doctor Google, pero lo ideal es una valoración médica para poder determinar en primer lugar a qué se debe el trastorno del sueño. No estoy durmiendo bien porque ¿qué? Me estoy despertando a mitad de la noche. ¿Será que si me despierto a mitad de la noche es porque tengo muchas preocupaciones, porque estoy estresado o porque quizás me está faltando el oxígeno? Para eso igual, ¿será que me necesito hacer una polisomnografía? ¿Cierto? Entonces, el insomnio aquí es multifactorial. Sabemos que estos pacientes van a tener trastornos del sueño que pueden ser multifactoriales, y en las distrofias facioescapulohumerales, como hay debilidad facial, puede haber debilidad en los músculos a nivel oral. Y esto también puede ser una manifestación de un problema del sueño, de un problema de síndrome de apnea del sueño, de una apnea obstructiva que puede ocurrir. Pueden tener algún tipo de alteraciones en la configuración mandibular. Entonces, por eso es tan importante, como son tantas las causas, lo ideal es consultar con un especialista en el tema para que el especialista en la valoración determine qué paraclínicos y determinar cuál es la principal causa del trastorno del sueño para poder ayudar al paciente. Doctor. También nos preguntan que si en algún momento se puede llegar a necesitar de un marcapasos. Sí,
Sí, el marcapasos, como lo dijimos, apenas el paciente ya comience a hacer bloqueos, hay que remitirlo a cardiología, cardiología y electrofisiología. Y lo ideal en estos casos sí sería el marcapasos y no solo el marcapasos, otra vez, dependiendo de la arritmia que presente el paciente. Es en casos ya individualizados, pero sí, la recomendación es marcapasos y si está dentro de ese fenotipo de los que tienen altísimo riesgo de muerte súbita, no solo el marcapasos, sino el cardiodesfibrilador implantable. También nos preguntan, yo fui diagnosticado con este tipo de distrofia, tengo el CPK en 1700. En mi caso, las terapias me mantienen móvil. Quisiera saber si existe algún promedio de vida y de movilidad. Sí, ok, bueno, otra vez, en primer lugar, bueno, la seca es bien variable, ¿cierto? Muchas veces hasta la seca puede ser normal o puede estar muy elevada. Miren que aquí estamos en valores que están elevados por encima del límite superior normal. No es contraindicación esa CK para poder realizar el ejercicio, se puede realizar sin ningún inconveniente porque muchas veces algunos médicos que de pronto desconocen sobre el tema dicen, uy, usted tiene esa CK muy elevada, no puede hacer ejercicio porque se pone peor el músculo. No. En este tipo de distrofias, la recomendación de la actividad física se puede realizar. ¿Cuál era la siguiente pregunta? El complemento de la pregunta, perdón. Sí, ¿cuál es ya te confirmo, cuál es ay, discúlpame un segundo que es que se El me perderá. pronóstico, ¿verdad? El pronóstico sí, y que si existe algún tipo de tratamiento. Así como dijimos, ahí está el tratamiento multidisciplinario, no hay un tratamiento específico modificador de la historia natural de la enfermedad. Como vimos al final de la charla, hay múltiples terapias y tratamientos en investigación que esperamos lleguen a feliz término. Y ya sería como eso principalmente con respecto al tratamiento. Lo otro ya evaluar el tratamiento de las contracturas, el pronóstico, depende otra vez de la condición individualizada del paciente, del compromiso genético, ¿cierto? Y lo importante otra vez, que fuera seguido por un grupo interdisciplinario muy importante, y aquí cardiología otra vez, miren el mensaje, cardiología, cardiología en estos pacientes para poder tener intervenciones muy tempranas. Listo. Aquí también nos preguntan, mi hija tiene distrofia muscular, pero no se sabe en este momento cuál es, ¿no? Posiblemente la de Duchenne. ¿Qué medicamentos podría tomar? Bueno, es otra vez, es un caso muy individualizado. Si es mujer, muy probablemente no sea Duchenne, ¿cierto? Porque el Duchenne afecta es principalmente a los varoncitos y esta es la madre portadora. Habría que mirar cuál es la distrofia muscular, caracterizarla genéticamente, ¿cierto? Saber cuál es, porque como vimos hay múltiples tipos, no solo el de Emery Dreifuss, que el Emery Dreifuss se subdivide en varios subtipos, hay otros subtipos, entonces aquí sí es muy importante otra vez la cuestión individualizada para saber qué medicamento puede servir, porque hay algunas distrofias musculares en que un medicamento sirve, pero hay otras distrofias musculares o otras enfermedades neuromusculares en las que el medicamento en vez de ayudarle al paciente lo empeora. Entonces aquí es sumamente clave llegar al diagnóstico, saber específicamente para uno poderle decir a esa mamá qué medicamento le va a servir, cuál va a ser el pronóstico, qué esperamos que pueda pasar en el tiempo y qué alternativas de manejo podemos ofrecer. Perfecto. También nos dicen, mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne, retraso mental profundo. Él en este momento no está recibiendo terapias. ¿Esto en qué lo puede ver afectado él? Bueno, la cuestión y también depende de la edad del niño. Se sabe, como lo dijimos, hasta el 25% de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueden tener algún grado de compromiso cognitivo. Siempre es importante, y así el niño, por ejemplo, tenga una discapacidad cognitiva severa, que era lo que nos estaba manifestando la mamá, que el niño, las terapias son más un complemento. El niño debe tener también lo que es su parte educativa, porque muchas veces se cree que es que el niño como tiene discapacidad cognitiva no puede asistir al colegio y eso no es cierto. El niño debe asistir al colegio y lo ideal fuera que estuviera en un colegio con un currículo adaptado, con educación personalizada, con un asistente pedagógico, que eso depende obviamente, y por ejemplo aquí en Colombia eso no lo da el sistema de salud, sino hay que lucharlo en la Secretaría de Educación, ¿cierto? Para que el niño pueda tener una inclusión, ¿cierto? Porque es muy importante para el manejo de la discapacidad cognitiva la inclusión escolar y la terapia funciona más como un complemento,
complemento, como un apoyo a esas actividades del día a día. Y en estos casos, por ejemplo, y si el niño tiene Duchenne, la terapia es bien importante, por sobre todo, digamos, por ejemplo, la terapia ocupacional para los procesos atencionales, para las habilidades de autocuidado, la fonoaudiología para los procesos que tienen que ver con el lenguaje, con los procesos de lectoescritura. Muchas veces, por ejemplo, lo que hacen con la terapeuta es llegar con la tarea que le dejaron y es mirar entonces, listo, están trabajando este tema, lo ideal sería trabajar esto, esa parte de apoyo pedagógico, pero otra vez la terapia no es lo único, también aquí la escolarización es sumamente importante. Sabemos y aquí en Latinoamérica hay demasiadas barreras de acceso para nuestros pacientes pediátricos que sufren de distrofia muscular y que adicionalmente tienen compromiso cognitivo, muchísimas barreras. Nosotros muchas veces le enviamos nota al profesor, la historia clínica, las mamás van por un lado, el otro, es complicado y no lo aceptan, apenas ven al niño no lo aceptan, pero por lo menos aquí en Colombia hay una ley que ojalá fuera cierta en la gran mayoría de los casos, pero en ciudades intermedias no se ve tanto, y es que todos los niños y todas las personas con discapacidad obligatoriamente deben tener educación y todas las instituciones del Estado deben ofrecer la parte educativa y no y para personas con discapacidad intelectual o discapacidad física, y desafortunadamente no es algo que esperamos que en todos los gobiernos se pongan las pilas con eso para que nuestros niños puedan tener inclusión escolar. Ok. Acá también nos preguntan que si existe algún examen específico que nos pueda decir qué tipo de distrofia se padece. Sí, hay paneles genéticos, hay paneles que están direccionados a distrofinopatías, entonces no solamente tienen los genes del Emery-Dreifuss, sino también están los genes de las distrofias musculares congénitas o de la distrofia muscular de Duchenne. Si hay paneles que tienen como todas las distrofias. Otra vez, y lo ideal y la recomendación sería uno irse ya direccionado, y eso obviamente ya depende del conocimiento del médico, decir, oiga, por las características, este paciente muy probablemente tiene esta patología, entonces vamos a ordenar este gen, ¿sí? Pero también actualmente están esos paneles en los cuales, pues, como algunas veces puede haber dudas por parte del grupo médico, entonces se ordena el panel con múltiples genes para mirar específicamente cuál es el que se encuentra comprometido. Esos paneles, por ejemplo, aquí en Colombia, se encuentran incluidos dentro del plan de beneficios en salud, o sea, el médico lo ordena y el seguro, la aseguradora del paciente debe cubrir la realización de ese examen. Sabemos que en otros países de Latinoamérica no le toca al paciente sacar de su bolsillo, y estamos hablando de exámenes que pueden ser costosos, estamos hablando de exámenes que pueden rondar $2,000, $3,000, y sabemos que para una familia, lindamente eso puede significar mucho más de lo que ganan en varios meses de trabajo. Es bien difícil. Aquí en Colombia se encuentra dentro del plan de beneficios en salud. Ok, doctor. También nos preguntan que si la distrofia de cinturas puede llegar a afectar los músculos del corazón. Miren que estas patologías, miren que otra vez estamos hablando que estas patologías hacen un compromiso muscular generalizado. Y muchas veces, y estaba descrito antes, no, el paciente no tiene que tener compromiso cardíaco. Miren, nosotros todos los pacientes con enfermedades neuromusculares les hacemos estudios cardíacos. Todo paciente que tenga enfermedad neuromuscular, así muchas veces no esté descrita, porque uno se pone a buscar en la literatura y encuentra que estos pacientes pueden tener algún grado de mayor o menor compromiso cardíaco, que en muchos casos puede ser también menor. Otra vez, y con las distrofias de cintura de miembros, si estamos hablando de un grupo grande de patologías que tienen unas características también heterogéneas y variables, y que también depende del gen específico, y que podría ser un tema otra vez para hablar posteriormente. Mi hijo tiene distrofia muscular. Este tipo de distrofia muscular, según las pruebas de genética, está ligado al cromosoma X. O sea, yo soy la portadora. Pero ¿cómo sé qué clase es en la clasificación de Emery-Dreifuss? Ahí hay dos probabilidades, y habría que mirar entonces el gen, cuál fue el gen que salió comprometido, porque puede ser la tipo 1 o la tipo 7. La tipo 1 es la más frecuente, que es por la proteína hemerina, por el gen EMD,
esa es la más probable, porque como les digo, tanto la 1 como la 7 son de herencia recesiva ligada a X, de esas 7 que vimos. O sea, está entre esos dos genes y la mayor probabilidad si es que sea la tipo 1 de la del gen MD. Ahí en el informe genético sale cuál es el gen que se encuentra comprometido. Ahí habría que mirar y ahí ya sabemos si es la tipo 1 o la tipo 1, la 5, perdón, no la 7, la 5. Ok. Bueno, ya para ir finalizando, nos quedan las dos últimas preguntas. La primera de ellas es, mi hijo es paciente del Instituto Roosevelt Junta Neuromuscular. Ella fue diagnosticada con este tipo de distrofia muscular. Entonces, quisiera saber cuántas terapias físicas serían adecuadas para ella. En el caso de ella, perdón, fue diagnosticada con el tipo de distrofia muscular de Ullrich. Entonces, ella quisiera Ah, de saber Ulrich. cuántas son las Ok. terapias específicas. Ok, miren que para eso no hay un número mágico. Realmente para eso no existe un número mágico porque otra vez eso depende de la edad del paciente, de si está yendo o no está yendo al colegio, de si está haciendo actividad específica, de cómo está el nivel de ambulación. Si estamos, por ejemplo, hablando de un paciente con una distrofia muscular de Ullrich, que estamos hablando aquí específicamente de una colagenopatía por el gen COL6A1 específicamente, en estas colagenopatías los pacientes con distrofia muscular de Ullrich tienen un compromiso importante en la movilidad, tienen una marcada disminución en la movilidad, la gran mayoría hasta puede requerir silla de ruedas o dispositivos auxiliares para la marcha, muchos tienen marcadas dificultades para la marcha y no la pueden realizar. Entonces, otra vez, no hay un número mágico, que es que 40, 50, 70. Nosotros, por ejemplo, y en el instituto manejamos pacientes, sobre todo, digamos, en determinadas edades con planes de una intervención a la semana, porque otra vez el objetivo no es que el paciente no asista al colegio, no, y más un paciente con una colagenopatía, que los pacientes con colagenopatías no tienen compromiso cognitivo y lo ideal es que fueran al colegio, ¿cierto? Entonces, otra vez aquí no hay un número mágico específico, el paciente se deben hacer los estiramientos día a día. Miren que las distrofias musculares congénitas están dentro de los diagnósticos diferenciales de la distrofia de Emery-Dreifuss porque hacen contracturas también. Estos pacientes hacen contracturas y pueden hacer la contractura en flexión de codos similar al del paciente de Emery-Dreifuss. Y el manejo de estiramiento que se debe hacer es diario, pero no significa terapia física diaria. Lo ideal y es la orientación de la terapia física para que en la casa al paciente se le hagan esos estiramientos de manera diaria sin necesidad de estarse desplazando o estar haciendo terapia domiciliaria. Como les digo, no hay un número mágico acá, depende de cada condición. Por ejemplo, si el paciente estuvo en un posoperatorio, ese paciente va en un ciclo intensivo, 2, 3 veces a la semana, por ahí 2, 3 meses después de la cirugía, como puede pasar en un paciente con AD de Emery-Dreifuss, después de la cirugía del tendón de Aquiles, está 3 veces por semana después de la cirugía y ya cuando pasó el proceso posquirúrgico, ese paciente otra vez sigue 1 vez por semana por mucho. Ok, doctor. Aprovechando esta pregunta, nos gustaría saber si en una próxima oportunidad usted nos puede ayudar con una charla acerca de la distrofia muscular de Ullrich. Claro que sí, con muchísimo gusto. En lo que yo les pueda colaborar siempre, estoy presto en lo que pueda colaborar para la asociación. Claro que Listo. sí. Entonces, internamente ya pues se pondrán en contacto para que cuadremos en la fecha y la hora. Claro que ¿Listo? sí. Y Claro que sí. ya para finalizar, vamos a hacer pues como una última pregunta. Realmente es como un caso de una persona que está viviendo ahorita pues un tema complicado frente a este tipo de distrofia. Y la pregunta dice así. Dice, muchas gracias por su información. Lástima que para mí llegó tarde, porque hubiera podido hacer muchas cosas por mi paciente para ayudar a que no desmejorara tan rápido. Todo por la falta de apoyo y orientación. Por otro lado, la condición cardíaca de mi hijo la han controlado muy bien, porque con el medicamento que le enviaron ya no he vuelto a tener una crisis de taquicardia. Ya está postrado. Yo lo cuido 24/7 y no he podido lograr que me asignen una enfermera cuidador porque la EPS dice que no lo necesita, que para eso está mi esposo y yo. Cuando ya presentamos problemas del síndrome del cuidador quemado, ya que casi no dormimos porque toca voltearlo y cambiarlo de posición cada 20 minutos y esto es desgastante. Estamos muy cansados todo el tiempo. Yo quisiera saber qué debo hacer o cómo me pueden ustedes colaborar para que la EPS me autorice la enfermera o cuidador de tiempo completo. Sí, bueno, es una cuestión, miren que es una cuestión bien complicada
Y miren que ya pasamos de la medicina al derecho, al campo normativo. Entonces aquí deberíamos ya referirnos específicamente a la resolución del plan de beneficios en salud aquí en Colombia. La resolución actual del plan de beneficios de salud aquí es la 2282 del año 2000, perdón, la 2808. 2808 del año 2022 es la resolución que dice qué está cubierto y qué no está cubierto en el plan de beneficios en salud, porque el plan de beneficios en salud en Colombia no es finito, no es que cubra absolutamente todo lo que se requiera. Hay algunas restricciones para cierto tipo de servicio y hay algunos servicios que no están incluidos dentro del plan de beneficios en salud. Eh, ¿Qué pasa ahí en esa resolución? Con respecto a lo que tiene que ver con enfermería, la enfermería hay unos criterios técnicos para ordenarlas. Esos criterios el médico se debe acoger a esa norma, debe acogerse, no, le toca, es una obligación. Y la norma dice que para poder prescribir enfermería aquí en Colombia se debe contar con ciertas características para los cuales está entrenada una enfermera. El manejo de una ventilación mecánica de manera permanente, adicionalmente, la administración de líquidos endovenosos de manera permanente y otras labores propias del oficio de una enfermera. Aquí lo que nosotros vemos, porque es una pregunta que nos hacen los pacientes todos los días, y es la cuestión y es que el paciente requiere un cuidador. ¿Cierto? Es más muchas veces el requerimiento, porque la gran mayoría de pacientes, miren, le estamos hablando de un paciente que está casi en una unidad de cuidados intensivos para la normatividad de lo que está aquí es autorizado en Colombia. En estos casos es el apoyo de un cuidador, ¿cierto? Que es una persona que vista al muchacho, que lo cambie de posición, que le dé de comer, que adicionalmente le asista en sus actividades básicas y en sus actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, miren que esto ha llegado a muchas cuestiones desde el punto de vista jurídico, tutelas, derechos de petición, cuestiones que han llegado hasta la misma Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional se pronunció al respecto en una sentencia en el año 2017, no recuerdo específicamente el número de la sentencia, me disculparán, pero la sentencia define para qué es un auxiliar de enfermería y para qué es un cuidador y define qué es un cuidador. Pero la Corte Constitucional dice, el cuidador primario es la familia, por el principio de solidaridad de la Corte Constitucional que emana de la misma Constitución Política de Colombia. Y el cuidador primario es la familia. Y el Estado entrará a cuidar de ese paciente si el paciente no tiene familia o el paciente, por algo el bienestar familiar, que el paciente se demuestre que el paciente no tiene un núcleo familiar que lo pueda apoyar. Para nosotros es extremadamente difícil, pero es la normatividad que hay en este momento, porque nosotros entendemos diariamente lo que es una descarga, una sobrecarga del cuidado. Una sobrecarga del cuidador es terrible. Cuidar, porque un niño con distrofia muscular, un niño con parálisis cerebral, es una mamá que no puede trabajar. Es una mamá que, en la gran mayoría de los casos, es una mamá que no puede trabajar, que no puede salir a ningún lado, que tiene que estar las 24 horas del niño, se daña la dinámica familiar, se daña las relaciones de pareja, hasta las mismas relaciones de pareja van a estar ahí comprometidas y la misma dinámica familiar. Es una cuestión terrible de llegar al desespero. Y es claro que son personas que requieren del apoyo de un cuidador, pero desafortunadamente la norma aquí, como les digo, la Corte Constitucional, que es la sentencia de la Corte Constitucional se debe cumplir porque es la Corte de las Cortes, como quien dice, y por aquí veo que está la doctora Lady Avellaneda, que es abogada, y ella me corregirá en los conceptos que yo estoy dando, si estoy erróneo, ella podrá corregirme de mucha mejor manera, y que haya estado mucho tiempo con ustedes en la asociación en este tipo de asesorías. Entonces, ¿qué se puede hacer en este tipo de casos? En este tipo de casos está muchas veces la valoración de trabajo social por parte de la aseguradora, muchas veces no es tan fácil. Dice, miren, la aseguradora dice, pues el paciente simplemente no cumple los criterios, entonces al no cumplir esos criterios no podemos ordenarla, no podemos financiarla. Hay algunos mecanismos de ayuda municipal, gubernamental. Miren que recientemente se aprobó una ley en el Congreso que ya está próxima para darle forma y es la ley de cuidadores.
hubo un congresista que estuvo muy pendiente de eso y hizo la ponencia y esa ley se aprobó y es una ley que ya está próxima ya para sanción y ya para comenzar a darle forma, no para aplicarse, pero sí a darle forma, porque a los cuidadores se les va a dar un apoyo desde el punto de vista, todavía no dicen ahí, pero dicen que van a tener como prelación teniendo en cuenta las dificultades que tienen económicas, sociales, familiares, se les va a dar prelación para distintos tipos de cursos, acceder a distintos tipos de servicios, hasta hablan de algún incentivo económico para el cuidador que esperamos igual y nosotros más que nadie estamos haciendo fuerza para que esa ley esté muy bien formada, esté muy bien, y pues que ahorita ya comenzará la pelea de quién va a subsidiar esto y quién da la plata para esto y quién da la plata para otro, eso todavía no está tan claro, pero la ley está recientemente sancionada y sabemos que no es todo porque sabemos que un cuidador, que para los cuidadores de nuestros pacientes la vida es demasiado difícil y sabemos que esto no soluciona la vida, pero puede ser un alivio pequeño que puede servir al mediano y a largo plazo. Y otra vez me corregirá la doctora Lidia Villaneda si tuve alguna imprecisión en lo que dije. Bueno, No, doctor, doctor, todo exacto, todo perfecto, así tal cual es. Muchas gracias. qué pena. Doctor Edison, nuevamente agradecerle a usted por este espacio, gracias por su intervención, gracias por tomarse el tiempo de responder las preguntas de todos los asistentes en el día de hoy. Quedamos pendientes para la siguiente charla en relación a la distrofia muscular de Ullrich, entonces ya nos pondremos de acuerdo por interno. Y nuevamente a todos los asistentes, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Esperamos este haya sido un espacio enriquecedor donde hayan podido resolver dudas, hayan podido aprender un poco más acerca de este tipo de distrofia muscular. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @coldistrofia y allí ayudarnos a seguir viralizando todo el contenido que constantemente estamos publicando. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad con otro interesante tema. Muy bien, feliz noche para todos. A todos muchas gracias y perdón por haberme extendido tanto en las respuestas. Hasta luego.